después de que una persona cree en el Señor, debe aprender a cantar himnos. Un cristiano tendrá dificultades al asistir a una reunión si no sabe cómo cantar himnos, hermano. Dice aquí que tenemos que aprender a cantar himnos. No estamos hablando de aspirar a ser músicos, sino de familiarizarnos con los himnos en este asunto tan importante, hermanos. Damos gracias al Señor por nuestro hermanito Josué Pérez, que nos acompaña nuevamente pagando el precio en su disposición para traernos esos temas tan maravillosos. Entonces, bienvenido, hermanito Josué. Estamos atentos, horadados nuestros oídos a la palabra del Señor Santo. Gracias, Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gozo pues estar este sábado nuevamente con ustedes compartiendo de este maravilloso ministerio, de esta maravillosa palabra y cómo nuestro Señor nos va enseñando, nos va perfeccionando, nos va guiando hacia una función. Realmente todos los creyentes somos, pues nos ha incorporado, a todos los creyentes el Señor nos ha incorporado en su cuerpo. Ahora debemos ser miembros que funcionen. Y una de las funciones muy gratas y parte de nuestro ejercicio pues diario, de hecho, es cantar. Cantar estos himnos maravillosos, estos himnos gloriosos, son un ejercicio que vale la pena practicar. Poder estar en forma, para poder estar sensibles a la voz del Señor, porque nos habla en todo lugar, nos habla por su palabra, nos habla en la oración, pero también nos habla a través de los hermanos, de las hermanas, de nuestra familia, de las cosas que nos rodean. Cantar himnos hace que seamos sensibles, que lo conozcamos a Él, sentimientos nobles y dulces que tiene nuestro amado Señor. Vamos a repasar los versículos que tenemos como base para este mensaje. Primero está en Salmo 104:33. Cantaré a Jehová mientras yo viva. Cantaré salmos a mi Dios mientras yo exista. Efesios 5:19. Hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Terminamos con Hechos 16:25. Hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanza a Dios y los presos oían. La semana pasada estuvimos viendo la importancia de cantar himnos, de cantar estos himnos que el Señor nos ha regalado y también componer himnos, ¿por qué no? Deben tener algunas condiciones y características estos himnos para que nos transmitan una experiencia espiritual, pero especialmente para familiarizarnos y adquirir los sentimientos nobles, tiernos de nuestro. Escribir un himno es una experiencia culminante, es una experiencia determinante para quien escribe el himno, una experiencia profunda, en la cual nosotros participamos en cierta medida cada vez que cantamos un himno, cada vez que entonamos estos himnos. Pero también los himnos, según los versículos que leímos, son para varias cosas, ¿verdad? En Efesios 5:19 dice que son para hablar unos a otros. También, pues, aparte de cantarlos, podemos hablarlos. Nosotros tenemos algunas prácticas iniciales con los himnos. Leemos las estrofas y está bien. Y estamos empezando a leernos unos a otros, a preguntarnos unos a otros acerca de los himnos, acerca del contenido de los himnos especialmente, pero hay que profundizar un poco más, llegar a considerarlos y decirle, mire lo que estoy descubriendo acá, hermanito fulanito, hermanita fulanita, o a usted qué le parece esto que dice este himno, porque yendo un poco más profundamente, yendo un poco más allá, este himno habla de esto. Por ejemplo, el himno que cantamos, el 3:28. Nos dice la estrofa 1, por ejemplo, si su gracia hoy quieres disfrutar, entra al santísimo lugar. Y repite esto,
Pero, ¿cuál es ese lugar santísimo? El lugar santísimo ya no es físicamente el lugar de la tercera cortina gruesa, donde estaba la presencia misma de Dios, sino hoy nuestro espíritu humano, ya regenerado, se ha convertido en ese santísimo lugar donde podemos disfrutar al Señor. Así que podemos disfrutar al Señor si nos volvemos a nuestro espíritu, si ejercitamos nuestro espíritu, si invocamos a Dios, porque cuando invocamos al Señor Jesús, agua brota de nuestro interior. Entonces estamos tomando este verso 1 y estamos más que declamándolo uno a otro, sino que estamos empezando a ir más profundo. Considerar, ¿verdad? Consideramos. Dice la estrofa número 2, luz de glorias en mí siempre ha de brillar, aquí en el santísimo lugar. Y esa es la frase que repite, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta luz de gloria y dónde va a brillar? Aquí en el santísimo lugar. Y en la estrofa 1 dijimos que el lugar santísimo hoy día es nuestro espíritu. Así que cada vez que nosotros tocamos al Señor en nuestro espíritu, aparte de que sale agua, que el Señor se extiende de nuestro espíritu a nuestra alma, también la luz brilla. Eso quiere decir que cuando tocamos al Señor, cualquier tinieblas que haya en nuestra casa, en nuestra mente, se va a ir rápidamente. Mire, estamos considerando la estrofa número 2, ¿verdad? Hay una fuente eterna, dice la número 3. Si quieres tocar la fuente eterna, debes a tu espíritu entrar. Así que hay una fuente que es Dios y nunca se agota. Esta fuente nunca se agotará. Satisfizo la sed de aquella mujer samaritana. Satisfizo la sed de ella y también puede satisfacer cualquier sed que nosotros tengamos. ¿Qué es esta sed? Cuando vamos, por ejemplo, a un centro comercial y empezamos a desear las cosas que no podemos comprar, eso es sed. Esa sed la puede satisfacer la fuente eterna que es nuestro Dios Padre, que también está en nuestro espíritu. Así que podemos disfrutar del Señor, podemos ser aquellos donde resplandezca esa luz y también podemos ser satisfechos al volver a nuestro espíritu. Mire qué maravilla. Todo esto que estuve hablando en este momento fue algo basado en este himno. Así que hablar de los himnos empieza con repetirlo, empieza con declararlo uno a otro, pero también necesitamos considerar más profundamente, considerar. ¿Verdad, hermano? Por ahí habló que pudiéramos rumiar y eso también. Mire el versículo 25 de Hechos 16. Dice que cerca de la medianoche, orando, cantaban himnos. Mire esto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando, cantaban himnos. Estoy leyendo, simplemente me estoy saltando los nombres, porque dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Solo por un momentito y por causa del ejercicio, estoy omitiendo los dos nombres y voy a repetir la frase. Hacia la medianoche, orando, cantaban himnos. Así que los himnos también se pueden orar. ¡Aleluya! El hermano José nos hacía la introducción, que con estos himnos podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Predicar el evangelio. Vamos a ver más adelante ahorita qué más podemos hacer, pero inicialmente los himnos son para cantarlos, claro, para declararlos, por supuesto, pero necesitamos avanzar un poco más para llegar a hablarnos unos a otros. Considere, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la idea central de este himno? ¿Verdad? ¿Qué podemos encontrar aquí en este himno maravilloso? Y entonces esto lo empezamos a comentar y empezamos a disfrutar al Señor. Luego, ahora podemos orar. Así que gracias al Señor, aleluya, gracias Señor, porque te podemos disfrutar hoy día, te podemos disfrutar volviendo a nuestro espíritu. Gracias que has hecho de nuestro espíritu humano el lugar santísimo. Señor, por tal razón, cuando pasaste por la muerte, el velo fue rasgado, porque ahora el lugar santísimo no solo es ese lugar físico o eres el lugar físico en este templo, sino que ahora nuestro espíritu es el lugar santísimo donde te podemos disfrutar, donde te podemos tocar y la luz de allí surge. Aleluya, aleluya. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, los himnos los podemos cantar, por supuesto. Podemos hablar uno. Hermano fulanito, ¿qué le parece a usted esto? ¿Verdad? De repente solo recibimos un amén, pero empezamos a considerar.
empecemos a considerar lo que está escrito, lo que dicen las palabras, más allá de las mismas palabras. Llegar a tocar la carga, el pensamiento que causó tales palabras, esa experiencia que tuvo el autor con el Señor al descubrir esta verdad. También los podemos orar. Así que gracias al Señor por estos himnos maravillosos. Gracias al Señor que nos los ha dejado para que podamos tener tal experiencia. Más que una práctica, más que una ordenanza, es una manera más de poder participar de Dios, para poder recibir esa impartición divina a través de esta experiencia y de estas muchas experiencias de los autores. Así que aleluya por este mensaje. Muy bien. Esta semana vamos a platicar un poco acerca de cómo se clasifican los himnos en nuestro himnario. Y esto es muy importante porque necesitamos aprender el tema o el asunto de por qué pedimos estos himnos o cuál himno debo pedir. Porque los himnos, por ejemplo, en el momento de que hay una conferencia, tal vez la escuela era un poco más flexible, pero una conferencia, un entrenamiento, no ponen solo cualquier himno o el himno que le guste al hermano. Es que le gusta mucho la melodía, ¿verdad? O le gusta mucho la letra, pero esto es más profundo o va un poco más allá que solo pedir un himno porque me gusta. Y todos nosotros, pues, en aras de ser perfeccionados y que nuestra función dentro de la reunión, porque nuestras funciones no solo son en la reunión, pero ahí nos ejercitamos. En cada reunión practicamos nuestra función. También es especialmente en el día a día. Nuestra familia con los que convivimos, nuestro ir, nuestro venir, nuestro laborar, allí es donde también nuestra función debe ser manifestada. Sin embargo, pues el inicio es en nuestra práctica personal, nuestra práctica diaria y también en las reuniones. Así que en las reuniones debemos aprender qué himno podemos pedir, porque hay al menos 4 categorías o clasificaciones de los himnos y necesitamos conocerlas. La primera categoría es los himnos que proclaman el Evangelio. Cuando vimos el tema de predicar el Evangelio, creo, acá la predicación del Evangelio es algo que debería ser algo normal y usual para el creyente. Si todavía no estamos predicando el Evangelio, pues nos falta un poco más de ejercicio, ¿verdad? Un poco más de alimentación, porque la palabra es así, es para hablar, para predicar. Mire con la visión de él, si no estoy mal, cuando Dios tiene esta visión delante de Dios y le dice que coma, ¿verdad? Que coma de este rollo. Comí tus palabras y las palabras me fueron dulces, fueron amargas, pero fueron dulces. Pero estas palabras recibidas son para hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es bien importante Ezequiel justamente 3:17. La experiencia y la vida cristiana y la vida del creyente, al ser alimentado, nos lleva a la predicación del Evangelio. Entonces nosotros tenemos himnos que hablan de esto, ¿verdad? Tocan esta trompeta del Evangelio. Estos himnos los podemos utilizar en la predicación del Evangelio. A veces estos himnos predican solitos, ¿verdad? La letra es para eso, ¿verdad? Entonces hay himnos que aquí que hacen referencia, por ejemplo, hacia esa sensación de necesidad de arrepentimiento que debe tener el que recibe al Señor, ¿verdad? Entonces hay himnos que tienen palabras que hablan acerca de eso, ¿verdad? Que hay un momento donde nos sentimos que necesitamos del Señor, que no podemos seguir adelante, que por nuestras propias fuerzas no podemos ser buenas personas, sino que necesitamos del Señor desesperadamente. Tiene que ponerle mute a eso, mamá, no puede haber sonido. Entonces, ahí están este tipo de himnos, ¿verdad? Estos himnos los podemos cantar y los dejamos pedir y usar especialmente cuando tengamos alguna reunión del Evangelio.
O de repente tenemos una visita en casa que está relacionada con esto. Tenemos carga de un familiar o de un vecino que invitamos y mire, le estamos predicando y queremos cantar este himno. Estos himnos son importantes porque son para ello, ¿verdad? Puede ser que de repente estos himnos también nos animen a la misma predicación a nosotros. Entonces, estos himnos que nos hablan del Evangelio, solo estoy tratando de buscar un himnario por acá cerca. Entonces, aleluya por estos himnos. Tenemos himnos que proclaman el Evangelio, los cuales podemos usarlos, podemos estarlos cantando cerca de este familiar que queremos que sea salvo, que sea salva. Así que hay que aprender estos himnos, ¿verdad? Hay que aprenderlos, memorizarlos, saberlos. Yo recuerdo, pues, algunas frases de cantos, tal vez algunos cantos que hace muchos años, pero recuerdo, tengo bastantes recuerdos de ir con mi papá y mi mamá en el carro. Gracias. Ir con mi papá en el carro de repente a la reunión o al colegio o a donde fuera. Y lo que hacía mucho era cantar. Mi papá lo que hacía mucho era que cantáramos, ¿verdad? Entonces tenemos himnos del Evangelio. Tenemos himnos relacionados con esto. Por ejemplo, los himnos en nuestro himnario que están relacionados con la predicación del Evangelio específicamente, en la página, ¿qué sería? 6 de los himnos del himnario de estos negros. El himno 413, del 413 al 422 son específicamente de esta categoría. No quiere decir que solo podemos cantar esos, pero son himnos específicamente relacionados con esto. Así que tenemos estos himnos que proclaman el Evangelio. Luego existen otros himnos que contienen expresiones de alabanza. Estos himnos son los que, pues, deberíamos cantar mucho más. No digo solo en las reuniones. Recordemos que muchos tenemos la idea de que nosotros debemos ser entrenados para ser buenos creyentes en las reuniones. Las reuniones son cortas. Realmente de un día donde tengamos una reunión, nuestras reuniones, si muy largas, puede que lleguen a durar 2 horas, 2 horas y media, de 24 horas. O sea, no puede ser que solo necesitemos usar el Espíritu en esas 2 horas cada día, si es que tenemos reuniones diarias. Realmente necesitamos nosotros hacer nuestra función, ejercer nuestra función durante 4 horas, ¿verdad? Entonces, donde estamos durmiendo está difícil, ¿verdad? En esas horas que dormimos de 5 a 7 horas, estamos como muertos realmente, ¿verdad? Pero solamente despertamos y necesitamos alabar al Señor, dar esa expresión de alabanza al Señor, desde el mismo día que fuimos salvos, ¿verdad? Si entendemos, y por eso es que hay que aprender. Si entendiéramos bien, completamente y cabalmente la salvación, no cesaría. Estos himnos que contienen alabanza al Señor, somos ayudados, ¿verdad? Y a medida que avancemos en nuestra vida, en nuestra senda, conozcamos más acerca del amor de Dios, de su justicia, de su gracia, de su gloria, nuestros labios y nuestros corazones van a rebosar de alabanzas. Nuestras alabanzas van a ser incesables, no van a parar, no van a detenerse nunca, no van a detenerse. Así que gracias al Señor que tenemos esta segunda categoría de himnos que son acerca de alabar al Señor. Especialmente durante reuniones, porque ahorita, pues sí, claro, estamos hablando de las reuniones. Sin embargo, recordemos que es especialmente en nuestro diario vivir. Algo que se me pasó aquí, hay otros himnos acerca del Evangelio, que serían del 460 hasta el 494. También hay otros más del Evangelio. Entonces, pues también está muy, muy, muy interesante. Estos himnos de alabanza, por ejemplo, hay himnos desde el 33 hasta el 111, que son himnos de alabanza al Señor. De alabanza al Señor, pero como les vuelvo a repetir, pueden revisar estas primeras hojas en estos himnarios negros, donde
Entonces, ¿cómo se llama? Que tienen estas categorías de la página 3 a la página 6 están categorizados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la reunión de la mesa y de la cena del Señor, que creo que es uno de los temas que vamos a ver un poco más adelante, esta reunión que fue instituida por el mismo Señor es una reunión donde usamos dos tipos de himnos, que tal vez aquí en estas categorías no están puestos específicamente, pero usamos himnos de alabanza al Señor, que estos aluden al segundo de la Trinidad, y de adoración al Padre, lo cual alude o se refiere al primero de la Trinidad. ¿Quién es el primero de la Trinidad? El Padre. ¿Quién es el segundo de la Trinidad? El Hijo. Entonces, en la primera sección, antes de que los hermanos pasen a partir el pan, en todo ese tiempo previo a partir el pan, previo a que pasen los hermanos, estamos en un tiempo donde hay oraciones. Y ahí podemos orar himnos, ¿verdad? Hay palabra que algún hermano sienta compartir, ¿verdad? Un testimonio relacionado con alabar al Señor, y los himnos están todos relacionados con el Señor. Las oraciones, y pues tal vez, no sé si no sé si cabrá en este tema, pero pues va a valer la pena mencionarlo. En este tiempo nosotros las oraciones no las oramos por nuestra situación, por los enfermos. Señor, ya que estoy aquí, te pido por mi espalda que me está doliendo. No. Las oraciones que en ese tiempo son oraciones únicamente para hacer memoria del Señor, logros, elogiarlo solo a Él, al segundo de la Trinidad, ¿verdad? Recuerden que el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Esa es una de las bases, pero ahí usamos himnos que se relacionen con el Señor, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos himnos aquí a partir del 33 que hablan acerca de su divinidad, de su humanidad, de su nombre, de su eternidad, de su encarnación, de su vida, de su sufrimiento, de la redención que efectuó, de la resurrección también, de la victoria, de su victoria y exaltación, de su gloria, de su reino, de su amor, de su salvación, de su gracia, de su belleza, de su dignidad, de su toda inclusividad, de su aumento, pero más bien de su satisfacción, haciendo memoria de Él específicamente. Y luego pues hablan algunos del partimiento del pan propiamente. Pero miren, estos himnos son en esta categoría de la expresión de alabanza. La tercera categoría de estos himnos hablan de la experiencia de Cristo y de Cristo como vida, de esas dos cosas, acerca de la experiencia de Cristo. Pero cuando hablamos de la experiencia de Cristo, no se refiere a la experiencia que tuvo Cristo, sino a nuestra experiencia de Cristo, a cómo nosotros lo podemos experimentar, o cómo es que lo estamos experimentando, y también de cómo Él es vida, ¿verdad? Porque recordemos que esto es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Nosotros aprendamos y conozcamos al Señor como vida. Quisiera dar un pequeño testimonio. Hace muchos años, cuando hermanos y hermanas de mi tiempo, yo estoy entre los 40 y los 50 años, todos estos hermanitos y hermanas que vivimos siendo jovencitos, entre los que pues nos empezamos a reunir en ese tiempo, y bendito el Señor, pues de ese grupo, pues la mayoría estamos todavía acá. Entonces, una de las cosas que cuando empezamos a entrar en el ministerio y a entrar en lo que comentar, y era un desafío preparar y aprender lo que veíamos durante la semana para llevar la profecía el fin de semana. Entonces, con otros dos muchachos, hermanos, en ese tiempo muchachos, ¿verdad? Nos ocurrió que por qué no hacíamos como la clase de los niños, que la clase de los niños tiene un cantito relacionado con la lección. Entonces nosotros ya éramos un poquito más grandes porque habían jovencitos de 12, 13 y nosotros queremos
Entonces, como nos gustaba la música y nos gustaba la música en ese tiempo, entonces se nos hacía bien fácil hacer un cantito corto de lo que hablaba la palabra santa de la semana o la lección que estábamos viendo. De esa cuenta se compusieron en ese tiempo muchos cantitos, muy basados en lo que estábamos aprendiendo, al menos en cómo lo entendíamos en ese tiempo. Entonces, estos himnos cabrían en algún momento, tal vez, habría que revisarlos, en este tercer grupo. Y este himnario que tenemos, seguro que tiene himnos correctamente escritos, cumplen todos los requerimientos que hablamos la semana pasada acerca de cómo experimentar a Cristo. Y esto es tan importante porque cuando cantamos también memorizamos. Es bien importante. Cuando cantamos los himnos, hay himnos que ya los podemos cantar sin leerlos, ¿verdad? Hay unos que son muy largos o hay otros que de veras no sabemos la letra y estamos ahí con los teléfonos o con los himnarios leyéndolos. Pero les aseguro que hay algunos himnos que los cantamos ya de memoria. Quiere decir que esa verdad y esa explicación, esa experiencia, ese asunto de cómo experimentó el autor a Cristo y que causó que escribiera tal himno, también en alguna medida es parte nuestra, ¿verdad? Entonces, lo repetimos y lo podemos usar en algún momento, se vuelve un marco de comparación. Uno de estos himnos que compusimos hace muchos años, un hermano testificó que estaba y les compartí ese testimonio en el mensaje anterior de los himnos. Este hermano estaba en un examen. Se le borró todo de la mente y tenía que contestar sobre las capas de oposición sobre las que Cristo en su resurrección trascendió y venció. Pero resulta que nosotros vimos jóvenes y teníamos un himno que habla justamente de esas capas de oposición. ¿Cuáles son las capas de oposición que Cristo trascendió? Y además de tararear el himno y se acordó y empezó a redactar las respuestas del examen y logró pasar el examen. Mire cómo es que un himno llega a trascender de tal forma y serle útil en este caso, pero ya estaba en él, ya estaba en su mente, estaba escrito en su corazón, ¿verdad? Hace un tiempo muy largo, también unos años atrás, un hermanito me escribió por causa de la radio que hay aquí en Guatemala, me escribió por Facebook, ¿verdad? Estaba yo trabajando en eso todavía en esos años. Y me dice, hermano, mire, le quiero mandar unos himnos, tal vez los usan en la radio, que mire qué lindos y que no sé qué, de Australia. Manda los himnos que nosotros habíamos escrito, decía no sé cuántos años atrás. Mire hasta dónde fueron a parar, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Y dejar por un lado el hecho de este testimonio como tal, pero estos himnos que tenemos nos hablan de la experiencia de Cristo. Otra vez, no de lo que Él experimentó, sino de cómo podemos experimentar a Cristo. De eso hablan estos himnos. Son muy importantes cantarlos, memorizarlos, orarlos, considerarlos, porque nos ayuda a nosotros a entrar en eso, a entrar en experimentar al Señor. Mire el himno que cantamos, ¿verdad? Dice aquí, luz de gloria siempre en mí ha de brillar, aquí en el santísimo lugar. Hermanos y hermanas, en mí hay luz que siempre ha de brillar. A veces tenemos la idea de que la luz del Señor se apaga. No, que usted le ponga un almudo, que yo le ponga un almudo es otra cosa. Pero esa luz resplandece. Si nosotros la dejamos surgir, toda oscuridad tenga seguro que se va. ¿Pero de dónde estoy sacando esto? Lo disfruté en un himno, hermano. Esto es cierto, pero lo disfruté en un himno. ¡Aleluya! Entonces los himnos hablan de la experiencia de Cristo y también de cómo Él es vida. Hoy día la humanidad está sumida en un tipo de muerte, ¿verdad? Están condenados porque así es, ¿verdad? La paga del pecado es muerte y el pecado simplemente está en nosotros. Así que nuestro destino es la muerte y el mundo está en esa muerte. Entonces, ya ve que la misma Biblia habla de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces a nosotros dejamos entrar cosas de muerte en nuestra casa y nos sentimos de alguna forma. ¿Qué hay que hacer? Cante un himno, toque el Señor. La luz de Dios que brilla siempre y que es eterna está en usted y en mí, allí en nuestro espíritu. ¿De dónde saqué esto? De un himno. ¿Qué himno, hermano? 3:28. ¿Sabe qué, hermano? Hablemos un poco más. ¿Será que habrán citas bíblicas de esto? Claro, miremos cómo buscamos. Y sacamos la concordancia y empezamos a buscar. Mire, ¿a dónde nos está llevando? Un himno.
¿Por qué? Porque hay himnos que hablan de cómo experimentar a Cristo y cómo Él es vida. Recordemos que Cristo, pues sí, no es una religión, Cristo sí es una persona viviente, pero especialmente Él es vida. Él es vida. Nos puede aún sanar porque Él es vida. Está en nosotros. Este Espíritu de Dios resucitó a Jesús. Aleluya. Él es vida. Y la última categoría de la que habla aquí el hermano, que hay pues un resto de himnos. El resto de himnos, podemos decir que hay muchos himnos que entrarían en esta categoría que tratan sobre la vida de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, a Cristo Exhibid. Vamos a ver si alguien me ayuda por ahí a averiguar el número de este himno, que si lo pudiera poner por el chat o decirnos por ahí. El himno de A Cristo Exhibid es un himno que nos habla acerca de cómo llegamos, de cómo debemos laborar para llegar a la reunión, ¿verdad? Nosotros hemos sido enseñados a que a la reunión llevamos el excedente, o a la reunión debemos llevar un excedente. ¿Qué es un excedente? Es que nos llenamos a cierto nivel, pero y cuando habla de nivel, no habla de un nivel académico o algo así, sino que de lo que podemos contener, pero aún más, ¿verdad? Estamos rebalsándonos del Señor. Esto es lo que hay que llevar, es un excedente a la reunión. Así que vamos a elaborar antes de llegar a la reunión. En el camino, días antes de la reunión, nos preparamos para la mesa del Señor que es mañana. Para la reunión, por ejemplo, para participar de la mesa del Señor, necesitamos estar pues en paz con Dios, a cuentas con el Señor. Así que tengamos un tiempo de oración y confesión de pecados. Entonces, así estamos preparados para la reunión, no hay ningún problema, ¿verdad? Es el 391. Dice el 391 en la estrofa 1. Llenos de Cristo en la reunión, el excedente es para Dios. Al ofrecerle tal porción, Cristo exhibido es. Entonces, este himno habla definitivamente sobre la vida de iglesia. Habla sobre la vida de iglesia. Entonces, ¿cómo debe ser por ejemplo, la primera estrofa? En la reunión debemos estar llenos de Cristo, ¿verdad? Así que alentemos a los hermanos a orar. Si mira que nadie se levanta, pues oremos, invoquemos juntos, oremos, leamos algo, ¿verdad? No se ponga a regañar a los hermanos, ¿verdad? Que no leyeron, porque no leyeron no hablan. No, llenémonos. Llenos de Cristo en la reunión y llenémonos antes, ¿verdad? Para que haya un excedente. Lo que recibe Dios es el excedente, porque lo que nos llena apenas nos alcanza a nosotros para perdonar un poquito, ¿verdad? Para bajarnos el enojo y la cólera que veníamos en el tráfico. El excedente es lo que vamos a dar a Dios. Y cuando le ofrecemos al Señor tal porción, ¿sabe qué pasa? Se exhibe a Cristo. Aleluya. Y mire qué bonito esto que estamos hablando, cómo nos alienta. Y solo estamos considerando la estrofa, ¿verdad? Y así podemos seguir con otras estrofas. Por ejemplo, vamos a ir a otro himno que hable acerca de la vida de la iglesia. Y les digo, pues hay 500, aquí ya viene uno de 800 o 1000. Entonces, 336. Mire este. Dice aquí el 336, ora en comunión con Cristo, dale en espíritu, pide y oye en su presencia, escondidos él y tú. Mire, este himno maravilloso está hablándonos de la oración personal. ¿Cómo hay que orar? En comunión con Cristo. Tenga comunión con Cristo. Busquémoslo. ¿Dónde está Él? No está lejos, está en nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando estemos ya en la presencia del Señor podemos pedir, pero también podemos oír. ¿Sabe usted que a veces podemos orar en silencio, verdad? Solo esperando en el Señor, a ver qué dice. Oh Señor, y a veces solo en silencio, ¿verdad? Pero qué maravilla, otro himno que habla acerca de la vida de iglesia. Así que tenemos estas 4 categorías de himnos. Esto podemos encontrar en nuestro himnario. Himnos que proclaman el Evangelio, himnos que contienen expresiones de alabanza,
himnos que hablan acerca de cómo experimentar a Cristo como vida, y también estos himnos que tratan sobre la vida de iglesia. Esto es maravilloso. El Señor cómo nos ha bendecido con esto tan maravilloso. Otro asunto que debemos aprender acerca de los himnos es que cuando cantemos también debemos considerar a quién está dirigido el himno que estamos entonando. ¿Por qué razón? Porque hay himnos que son dirigidos al Señor, que las palabras que hablan, por ejemplo los de alabanza al Señor y adoración al Padre, son himnos que van dirigidos a Él, ¿verdad? Que hablamos de Él, pero estamos hablándole a Él mismo, ¿verdad? Otros himnos, por ejemplo, dice, aquí hace alusión, vamos a ver si me da, himnos que están dirigidos, por ejemplo, a los hombres también. Hay otros himnos. ¿Eso qué quiere decir? Que el himno es para que el hermano y la hermana pues tengan una reacción. ¿Y esto qué? Recordemos que en la primera parte del mensaje los himnos deben causar una reacción espiritual, ¿verdad? El himno habla de arrepentimiento. ¿Cómo deberíamos sentirnos cuando lo cantamos? Pues arrepentidos, ¿verdad? Arrepentirse, y arrepentirse es algo que es una experiencia constante, no solo cuando recibimos al Señor y tenemos esta salvación inicial, la salvación de la condenación y de la muerte del lago y el final del lago de fuego, es decir, no solo sino que también necesitamos arrepentirnos constantemente. Cuando empezamos a obrar en la carne, obrar en el yo, de eso necesitamos arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de dirección, ¿verdad? Cambiar completamente de dirección, dejar de hacer las cosas nosotros, detenernos un poco. Entonces, hay himnos que deben causar ese tipo de reacciones en nosotros, ¿verdad? Entonces, hay himnos que están dirigidos. Cuando dice aquí a los hombres, es a nosotros, ¿verdad? Hay himnos también que son como este que estábamos, este primer verso del himno de oración, de ora en comunión con Cristo. Hay himnos que están dirigidos a una experiencia personal. Unos himnos que están dirigidos a cada uno de nosotros, lo cual nos debe conducir a nosotros también a una reacción, ¿verdad? Apartar el tiempo para el Señor, ¿verdad? Volvernos a Él. No podemos nosotros dejar pasar un himno sin haber tenido una pequeña, por mínima que sea, un mínimo encuentro con el Señor. Esto no es un asunto solamente de ser emotivo o emocional. Debe haber una respuesta, así como cuando recibimos una palabra. Cuando recibimos una palabra, ya sea que la estemos escuchando como un mensaje, como un entrenamiento, o bien cuando estamos en medio de una lectura, también estamos haber percibido algo dentro de nosotros debe moverse. Si no se movió, toquemos al Señor, volvámonos a Él, y como dijimos hace un momento, también arrepintámonos, porque el Señor es rico para los que le invocan. Si usted invoca al Señor y no ha sentido o percibido esas riquezas, significa que ha invocado muy poquito. Sí, hermano, pero la vez pasada, como dice Juan, yo al instante estaba en el Espíritu. Qué bueno, ¿verdad? Hay otros días que, le digo, invocamos 7 veces. Y a veces dicen los hermanos, invoquemos 7 veces. Necesito 45 por lo menos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nosotros en el diario vivir, donde debemos manifestar nuestra función, donde de veras es donde se debe ver a Cristo exhibido, no solamente en la reunión, a veces venimos llenos de nuestros quehaceres. Y esto se tipifica en los relatos del Nuevo Testamento como el polvo del mundo, ¿verdad? Esta gente, ahí no había transporte como ahora. La gente, si no tenía un animal que montar, tocaba caminar en nada de asfalto, lleno de polvo. Entonces esta gente no tenía mesa, sino que comía en el suelito, o una pequeña mesa muy bajita. Y entonces aquellos piecitos, ¿cómo venían, verdad? Entonces, para comer esto era algo que era antihigiénico. Entonces tenían la costumbre de lavarse los pies
para entrar. Vino de camino, que bueno, bienvenido fulanito, allá está. Allá se puede lavar los piecitos, ya que lo tengo los piecitos bien limpios, ya se sienta a la mesa. Ir de tráfico, y venimos del tráfico no muchas veces de buen humor, o del trabajo, ¿verdad? Si le tocaba a usted vender, no vendió tanto. Tenía un trabajo donde nosotros teníamos, dábamos servicio al cliente, pero en todo eso vendíamos. Pero las ventas teníamos que tener cierto porcentaje diario, o sea, una meta de ventas. Y no alcancé la meta, usted no se vino felicitado al trabajo, sino que vino todo regañado y demás cosas, y esto y lo otro. ¿Cómo viene de la reunión? Y que oremos, hermanos, que ahora que nada, no quiero nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser lavados por el agua. Entonces, sepa usted esto, no se ponga a regañar a nadie, ¿verdad? Lávelos, aliméntelos, déles de beber. ¿Cómo bebemos? Invocando al Señor. Empecemos a invocar, no menospreciemos estas prácticas maravillosas. Oremos y leamos, porque la palabra hace que esta agua nos lave. Entonces, venía todo esto porque cuando cantamos, debemos tener una pequeña experiencia con eso. O sea, que cuando usted cante, es como cuando usted oye un mensaje. Si usted oye un mensaje, debe tener una respuesta. Por eso profetizamos, ¿verdad? Tenemos ahí una respuesta. Así que cuando cantemos y cuando vayamos a pedir un himno, no lo pidamos a la ligera, ¿verdad? Cuando los hermanos ponen allá enfrente, en el pizarrón o en un rótulo, no sé cómo lo hacen allá, 2, 3 números de himnos para cantar en una específica reunión o una reunión específica, hubo ahí consideración, hubo ahí oración. ¿Por qué razón? Pero cada himno, cuando lo pidamos, cuando lo escojamos para cantar, toquemos al Señor, ¿verdad? Aún preguntémosle a Él qué quiere cantar, porque Él está en nosotros y Él quiere vivir nuestra vida junto con nosotros. Señor, si nosotros le dejáramos a Él tomar nuestras decisiones, nosotros dejaríamos de equivocarnos, dejaríamos de cometer errores, viviríamos en paz, ¿verdad? Así que dejémosle a Él, preguntémosle a Él todo. Y en el caso de los himnos, que causen en nosotros una respuesta. En nuestra respuesta primera, pidieron tal himno, amén, la primera respuesta, ¿verdad? Ese himno, todo lo que dice, ese himno, porque ya lo consideramos. Lejos de que, es que ese himno me gusta la música y la melodía. No nos podemos dejar llevar solo de eso. Cada himno debe haber sido considerado por usted y por mí. Buscado las citas, tomémonos el tiempo, o sea, hagamos este ejercicio, ¿verdad? Pidamos solo un himno y busquemos todas las citas relacionadas con este himno. Qué ejercicio más bonito y maravilloso. Vamos a ver, mire, el Salmo fulano dice tal cosa, en Romanos dice esto por este himno. Y así que su himnario se debe empezar a llenar de notitas, ¿verdad? Póngale ahí, vamos a ver si aquí se mira. Mire, por ejemplo, este dice aquí, bueno, no sé si se va a ver, aquí hay una notita roja. Mire, que hay un versículo para ese himno. Y ahí les digo, no es mi himnario, ¿verdad? Porque no estoy presumiendo mi himnario. Entonces, esta es la letra de alguien más, ¿verdad? Entonces, mire, ahí tiene otra notita, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, los himnos son para eso, ¿verdad? En parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensajes más maravillosos y perfeccionadores? Déjenme ver nada más algo aquí al final. Recordemos que los himnos, ¿para qué son? Especialmente hay más cosas aquí en estos versículos y en este mensaje, pero quisiera que nos quedáramos en esto de esta manera. Los himnos son, sí, para cantarlos, por supuesto, sí, para leerlos, está bien, declararlos, está muy bien, pero pasemos y avancemos a hablar del himno, a considerar el himno. En este mensaje el hermano Ni analiza 3 himnos. Y el análisis de los 3 himnos es remarcable, algo sorprendente. La semana pasada consideramos el himno aquel de tarararara, tarararara, y esto fue impresionante, solo la primera estrofa. Y por causa del tiempo no seguimos solo parafraseando la consideración que hace el hermano Ni, que es algo muy profundo. Entonces es importante que aprendamos a hablar. Consideremos en qué versículo se basa esto, lo vamos a poder descubrir, o pregúntele a alguien, ¿verdad? Y anótelo en su himnario.
para que usted pueda hablar en este himno, este versículo me toca por esto, por esto y por esto. Miren, este himno puedo ver tal verdad y me gustó tanto, lo disfruté, porque cuando lo canté y había entendido esta verdad tan profunda, el himno tiene otro significado, ¿verdad? Tiene otro significado para nosotros, porque algo en nuestro interior está surgiendo, algo en nuestro interior se está moviendo, ¿verdad? El Señor está llenando otro cuartito de su corazón. Así que aprendamos los himnos de memoria, no los pidamos y los elijamos solo porque nos gusta la tonada. Vaya más allá, ¿verdad? Considere lo que el himno dice muy profundamente. Luego, los himnos también son para que los oremos. Cuando veamos la verdad que está aquí oculta, que está implícita, démosle gracias al Señor. Alabemos al Señor por lo que está haciendo. ¿Cómo es el Señor tan maravilloso que a través de esta consideración Él se está impartiendo? Entonces, Él se está impartiendo a sí mismo. Y esto es maravilloso porque es lo que Él busca, impartirse en nosotros. Cuando Él se imparte en nosotros, suceden cosas maravillosas porque nos transforma, nos conforma a su imagen. Y es maravilloso. Y lo hace a través de una canción. ¡Qué bonito!, ¿verdad? ¡Qué didáctico! Este señor es más didáctico que cualquier maestro, ¿verdad? ¡Qué didáctico es Él!, ¿verdad? Usted cante, lea el himno, considérelo, porque en todo esto que usted está haciendo, yo me estoy impartiendo en usted. Ni nos dimos cuenta, nos gustó y el Señor ganó, ¿verdad? Ahí sí que nosotros fuimos derrotados, aleluya, porque de eso se trata, ¿verdad? No más yo, no más usted, solo Cristo, aleluya, que esto es a través de estos himnos. Considerémoslos, no tan rápido, hagámoslo despacio, ¿verdad? Miremoslas, busquemos citas, ¿verdad? Platiquémosle a otro hermano, mire, este himno me gustó tanto. Porque mire la verdad de que está hablando. Ay, mire, ya entró usted más profundo. Aleluya. Y le aseguro que el Señor se expandió, se extendió. Y empezó a ejercitarse en descubrir, en ir más allá, en lo que está implícito en la Escritura. En un himno, que a veces uno tiene problemas y dice, es que leer la Biblia es tan complicado. Claro. Pero es más sencillo entrar en un himno, cantarlo, memorizarlo, orarlo. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Aquí me detengo. Amén, aleluya, hermano. Gracias al Señor, hermanito, por ese tema tan precioso que nos viene y nos complementa hoy, hermanos. Recording stopped. Pues, hermano, no había visto esto de los himnos para qué son. Lo que yo decía al principio, los declaramos, los dedicamos al Señor, pero uno a veces sí, uno ve y de pronto proclamando un himno, el Señor le trae una palabra y uno saca el versículo, vea esto y dice, pero nunca me había detenido a mirar un himno estrofa por estrofa de dónde sale y se vuelve un estudio de la palabra de Dios, el cual es un igual a vida. Y por eso es que disfrutamos. Y tener mucho cuidado, hermanos, sobre todo en la mesa del Señor, que hay un orden que el hermano nos trajo, un orden establecido de alabanza a Él, en memoria de Él, la alabanza al Padre, que es la exaltación máxima, la cumbre de esa reunión, donde el Hijo nos lleva a eso y que a veces está uno alabando al Señor y uno que pidamos al Padre sin partir la mesa, sin ir a memoria de una vez se quedó, o sacan otro himno porque no se ha considerado, sino que es el que me gusta a mí, como decía el hermano, por la tonada o por algo. Entonces tenemos que entrar en el río y en el fluir del Espíritu en cuanto a los signos, hermanos, sobre todo en la mesa del Señor, hermanos. Hermanitos, pues vamos a confirmar al rebosar la palabra del Señor con nuestra profecía, hermanitos. Entonces pueden abrir sus micrófonos, hermanitos, y pueden alentar y animar más, aún más de lo que hemos sido alentados hoy a la iglesia del Señor. Adelante, mis amigos. Hermana Ivonne. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Sí, los himnos son una
experiencia realmente cuando uno ubica un himno, a veces está buscando una palabra y resulta que el himno le trae toda la experiencia. Yo soy muy animada por los himnos y algo que normalmente me lleva es que a veces cuando uno no puede dormir, cuando a la medianoche quizás se despierta uno, siempre busco los himnos y los himnos realmente le dan a uno paz, le traen dispone del espíritu de uno para poder mezclarse con el espíritu del Señor, porque finalmente el himno es la misma palabra, ¿no? Y cómo ayuda a los himnos realmente. A veces uno no tiene como mucha palabra, pero si tiene un himno, el himno realmente le da todo el saber, le da la luz, le quita velos también. Gracias al Señor porque podemos disponer de los himnos, que es la misma palabra del Señor, es la misma experiencia de Cristo. Gracias al Señor por tantos himnos que hay. Yo a veces me pongo a mirar uno, a leerlo y es tan extenso, es tan rico el poder entrar y sumergirnos en los himnos y la paz que realmente le trae a uno, ¿no? Eh, Normalmente un himno a uno lo toca. A mí me tocan mucho los himnos y vengo a los himnos y experimento realmente ese amor del Señor, esa misericordia del Señor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Amén, hermana. Alabado sea el Señor. Pueden encender su micrófono, hermanos. Hermana Margarita, hermana Gabriela, hermana Marta Jatún, hermana Marta, hermano Juan Gómez, hermana Gloria. Vamos a rebosar de este tema tan hermoso. Tanto Amén, hermanito Juan. Adelante. he dicho que los himnos es un gozo que nos da poder disfrutar la misma palabra del Señor, porque como leímos hace 8 días, está basado en hechos reales, en la palabra del Señor. Y hay varios himnos que a uno le mueven los sentimientos y le llegan al corazón. Y a veces uno pasa por situaciones que el himno mismo le aclara a uno qué debe hacer, si no solo es buscar al Señor y comer al Señor. Es importante también que cuando estemos en las reuniones tengamos claros cuáles son los himnos que vamos a compartir, a llevar con los hermanos para la reunión de la mesa, que es importante, que estén claros cuáles son los himnos y poderlos disfrutar. Los himnos nos ayudan a hacer un solo espíritu con el Señor. Por eso es que es importante también que cada vez que empecemos una reunión tengamos un himno para irnos mezclando con el espíritu del Señor, irlo comiendo, bebiendo y disfrutándolo. Amén, mi santo. Jesucristo el Señor. Amén, santo, aleluya. Hermana Margarita, ¿habías prendido el micrófono? Amén, hermano. Hermanos, oh Cristo es la fuente y el dulce manantial, sus aguas vivas pruebo que salvan del pesar. Oh Señor maravilloso, gracias Señor por su hablar. Gracias Señor por que tú eres la fuente, Señor. Tú eres el dulce manantial. Oh Señor Jesús, que aún en cualquier situación, hermano, oh, yo puedo probar y me salvan del pesar, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por este hablar, hermanos. Oh, Señor, gracias sin duda, como dice el hermano. Oh, Señor, cuando cantamos los himnos, nos traen tanta luz. Oh, Señor Jesús, puedo ir hablándolos. Aunque esté sola, yo los puedo hablar. Sin duda nos trae vida, nos puede sanar. Oh, Señor Jesús, sentimos que Cristo nos llena en ese momento. Oh, Señor, podemos salir de cualquier situación, hermano, aunque sea como una tormenta a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros cantamos, tenemos comunión con Cristo. Le podemos buscar en espíritu, hermano, como dice el hermano. Oh, Señor, podemos pedir y orar. Oh, Señor Jesús, gracias por su presencia, Señor. Oh, hermanos, podemos estar escondidos. Él y tú, como decía el himno, como dice el hermano. Oh, hermanos, sin duda, cuando cantamos, podemos, escuchamos diferentes himnos que muchas veces, como decía también el hermano Josué, nos llevan al arrepentimiento, oh Señor, a cambiar de dirección
en las situaciones del día. Oh Señor Jesús, adoramos al Señor porque sin duda somos dirigidos a Cristo. Y muchos también nos hacen que Cristo sea dirigido a nosotros. Oh Señor Jesús, gracias porque podemos tocar el Espíritu. Oh Señor Jesús, gracias porque en nuestros quehaceres, hermanos, podemos orar, leerlos. Oh Señor Jesús, el hermano dice, sí, Él quiere tocarnos. Oh Señor, dejar de equivocarme, tomar decisiones que no son, que no vienen de Dios. Oh Señor, puedo hablar. Oh Señor Jesús, ciertamente un día escuché también a un hermano que decía, hermano, cuando llamo a un hermano, busque un versículo de la Biblia y cánteselo. Oh Señor, no la salude, no le diga nada, solamente y cántele al hermano. Oh Señor Jesús, hermanos, qué dulce, hermanos. Oh Señor Jesús, gracias Señor por los himnos. Amén. Amén, hermana Margarita, qué buena exhortación. Amén, Hermanita santos. Marta, algún. Ya ahorita, hermanita Gabriela, la hermanita Marta tenía la primera. Bueno, Señor. Gracias, gracias por el hablar de los hermanos y por esta profundidad que nos habla, que cantarle al Señor, que es con la palabra, orar cantándole. Qué lindo, no tengo bonita voz, pero me gozo con los himnos, me gozo proclamándolos. De verdad que, por ejemplo, el 3:43, todo lo que dice, comer a Cristo, beber a Cristo, nutrirnos de Él. Dice, desde los cielos bajaste, Señor, para ser mi alimento eternal. Fuiste herido y el agua brotó para abrevarme como un manantial. No, esto es demasiado amplio. Ya toca temas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos gozamos. Abrir un himno y disfrutarlo profundamente y repetirlo, porque a veces a la primera uno no lo capta completamente. Y yo escribo y a mí me encanta, no les tengo música, pero disfruto haciendo poemas para el Señor. Esto es una bendición porque el Señor quiere que le alabemos con nuestra propia palabras, ¿no? Que inventemos nuevos himnos, ¿no? Nos invitan los hermanos a que lo hagamos. Disfruto los himnos, nos hablan, nos enseñan, nos exhortan también. Y como decíamos, ¿no? Es para tocar al Señor y para deleitarnos en el Señor. Que ¿dónde está el santísimo lugar? Está en nuestro espíritu. Nos enseñan tantas cosas que seguimos disfrutando. No es poca cosa cantarle al Señor. Y Él lo recibe con gozo y con alegría. Gracias porque esto motiva a otros hermanos, a los nuevos, porque es una forma sencilla de llegar. La música es algo precioso para edificar y para evangelizar. Gracias, Señor, por esta enseñanza y que volvemos a valorar, cantarle al Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hermanita Gabriela. Sí, santos. Pues realmente aprendí mucho de los himnos. Para mí es bastante grandioso porque me gustó que para cada reunión, es decir, por ejemplo, para el día de la mesa del Señor, hay unos himnos específicos. Pues yo pues ya había recibido un parte de la enseñanza acá con mi hermanito José, pero hoy me aclaró más profundo el hermano, el Señor Jesús, porque es el Espíritu Santo, el Señor Jesús enseñándonos, y me gustó mucho que para el evangelismo, que también están los signos, es decir, que para cada ocasión están los signos específicos. Entonces eso me llenó a mí, qué lindo, porque yo no lo había entendido así. También lo entendí que pues también para cada himno, una estrofa, también uno puede mirar la palabra y también está especificado ahí de que puede uno decir un versículo. Pues yo lo entendí así. Qué lindo el Señor. Por ejemplo, hay un himno que dice, nútreme Cristo, nútreme Cristo,
Ay, se me olvidó. Dame a beber, sacia mi Mi alma. alma, Toda toma Sí, entonces, por ejemplo, en la de palabra uno puede buscar un versículo y tiene que ver con esa estrofa. Entonces, qué lindo, por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando a los hermanitos nuevos, poderles suministrar la palabra con una estrofa, con la palabra, en fin, en la mesa del Señor. Pues él hizo mucha énfasis en el evangelismo y ahí pues dijo bastantes himnos y pues realmente esto pues me motiva más a seguir escuchándolos porque realmente los himnos de la vida de iglesia son muy maravillosos. A mí ya se me olvidaron hasta los himnos de la denominación. Realmente amén. es algo maravilloso, de veras que uno tiene que valorar muchísimo realmente todas estas enseñanzas que cada día se imparten más porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo, realmente toda plasmada en la palabra, los santos, realmente eso fue lo que me llenó a mí que para cada ocasión, qué lindo, y lo voy a practicar. Amén. Amén, hermana. Amén, santos. Hermanos, recién como a los 2 años que yo llegué a la vida de iglesia de la denominación donde duramos casi 20 años, tuve una experiencia muy fea. Estaba en un pueblo que es por aquí cerquita de Bogotá, que se llama Chía, y toca ir hasta el terminal, a coger una flota que lo traía uno al terminal de Transmilenio, y de Transmilenio tenía que hacer transbordo. Bueno, la cuestión es que yo salí de Chía, me subí a una flota para llegar al portal de Transmilenio, y en ese transcurso hubo un ataque muy feo en mí, o sea, sentí un ataque de pánico de salir corriendo de esa flota, veníamos por la autopista, y yo como que le quería decir al conductor que parara, me quería bajar de ahí, había algo feo, horrible eso. Y el único que yo me acordé en ese momento, Santos, fue del himno 46. Y ese es mi himno de combate cuando yo voy a salir a viajar a cualquier cosa, comienzo a entonar ese himno. Que dice, ¿cuánto amamos proclamar el nombre de Jesús? En el cielo, en la tierra, muy alto está, pues su nombre al respirar hace huir la oscuridad. Yo me acordé de eso y comencé a cantarlo, hermano. Y me costó, pero al final hubo victoria, hermanos. Y comencé a cantar y la gente me miraba así como que, venga, ¿y ese de dónde se sacó esa canción que no la hemos escuchado? Pero después, hermanos, viendo eso, sé que la palabra de Dios dice que le dio sobre todo nombre, hermano, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Entonces, cuando uno invoca el nombre del Señor, cuando proclamamos su nombre, las tinieblas se tienen que ir, hermanos. Alguna vez un hermano nos dijo, oiga, y en sus reuniones no hay manifestaciones de demonios, así como en las denominaciones que se tiran al piso, saltan, brincan, el ministerio del latigazo, de la unción, de la doble unción. Y entonces un hermano dijo, no. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque es sencillo, nosotros sacamos corriendo los demonios apenas entramos a la reunión, cuando comenzamos primero a invocar el nombre del Señor y a cantar himnos y alabanzas al Padre, al Señor. Ahí mismo se va todo, porque cuando se invoca se tienen que doblar las rodillas, hermanos. De los que están en los cielos, los ángeles, potestades, de los que estamos en la tierra, los seres humanos, y de los que están debajo de la tierra, los muertos ya tienen que también doblar sus rodillas cuando se invoca el nombre del Señor. Esa es una experiencia que tuve con este himno 46, que es mi himno de combate, hermanos. ¿Alguien más quiere rebosar, hermanos? No se lleven la porción para la casa. Amén, que el lugar santísimo es nuestro espíritu, Amén. que a él debemos llegar, porque es la fuente de Dios. Amén, Señor Jesús, porque podemos alabarte, invocar tu nombre con cantos y alabanzas, Señor. Señor Jesús, porque tú nos lavas con tu palabra, porque las alabanzas vienen de tu palabra, Señor, y con él invocamos tu nombre. Oh Señor Jesús, te amamos y te necesitamos. Te necesitamos desesperadamente, Señor, Amén. porque sin ti no somos nada, Señor. Amén, hermana Gloria. Amén.
¿Dice algo, hermanita Gloria? Se te cerró el micrófono. Amén. Mi esposa estudiando el libro de estudio de vida de Nehemías que estamos viendo, la cristalización de estudio, encontró esto y me lo compartió muy lindo. Estudio de vida de la Biblia, estudio de vida de Nehemías capítulo 4. Dice, el pueblo buscó a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de hacer la dedicación con regocijo y acción de gracias y cantando con címbalos, salterios y cítaras. El servicio principal de los levitas consistía en cantar alabanzas a Dios. Para nosotros, hoy, el cantar himnos en las reuniones es una necesidad esencial, dice ahí el estudio. El canto abre los cielos y nos introduce en ellos. Debemos dedicar tiempo para cantar cada vez que nos reunimos. Ellos sacrificaron numerosas víctimas aquel día y se regocijaron con sus mujeres e hijos, pues Dios les había recreado con grande contentamiento y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Hoy nuestros vecinos deben saber que somos creyentes que cantan, que somos adoradores de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, hermanitos, Amén, hermano. agradecerles por su asistencia, por estar aquí rebosando en este tema tan maravilloso. Y pues el tema que sigue dentro de 8 días es igual de bello, que es la alabanza, hermanos. La alabanza. Entonces, eso nos habló la vez pasada el hermano, de que es un sacrificio. Bueno, nos habló tantas cosas hermosas sobre la alabanza que todavía tengo por ahí cosas pegadas de todo ese estudio. Entonces los esperamos, hermanos, también los esperamos mañana a las 7 de la noche para el estudio de introducción al bosquejo de la semana. Y pues, hermanos, decirle al Señor que lo amamos y que, como decía el Salmo, o dice el Salmo 104:33, mientras yo iba, cantaré a Jehová. Gracias y paz, hermano José. Amén. Muchas gracias. Hermanitos, pueden saludarse. Que el Señor me los Amén. bendiga. Aleluya. Muchas gracias, santos. Bendiciones. Amén. Gracias. Amén. Amén, hermano Josué. Hermano José también, amén. Amén, hermana Margarita. Muchas gracias, hermana Marta.